Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de usted donde estén, que lo estén viendo en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Dios les bendiga. Aquí estamos con un video una vez más para ofrecérselos a las personas que quieran verlos y saber qué es lo que tenemos en nuestras vidas. Ese título lo voy a poner: el poder que tenemos y no lo sabemos usar. En Hechos 2:30, en Hechos 1:8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero invertir ese versículo al tiempo de hoy. Diremos así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Estados Unidos, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en Ecuador. Donde usted se encuentre, debemos de ser testigos del poder del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido el Espíritu Santo, debes testificar de la grandeza de Dios. Hay una pregunta: ¿por qué hay hermanos que nos la pasamos luchando con demonios o nos la pasamos luchando con tentaciones? Si tenemos un poder que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, ¿por qué tenemos que luchar con eso? La respuesta está en 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Mi pregunta es: si hemos sido tentados, y la palabra de Dios nos dice que es humanamente que viene la tentación, ¿por qué tenemos que echarle la culpa a Satanás y a los demonios? La pregunta es: ¿dónde estaba Satanás o los demonios en esa tentación? Pero si leemos bien, vemos que Dios sí está para socorrernos y darnos fuerza, y nos dice que no nos va a quitar la tentación. Él no nos dice eso. Él dice que les dará la salida para que puedas soportar la tentación. El versículo 14 de 1 Corintios 10 está la salida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Entonces, ¿dónde viene la tentación? La respuesta está en Santiago 1, 14, 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando nuestra mente está trabajando sobre algo que no debe estar, entonces seremos seducidos al pecado y seremos vencidos. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo humano. La teología cristiana lo explica que es un apetito sensible que va contra la obra humana. El versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y dónde entra la concupiscencia? ¿Dónde entra? Aquí en nuestra mente. Esa mente que comienza a trabajar dándole ladito, como coqueteando al pecado. Después seremos seducidos y seremos atraídos a hacer lo malo. La concupiscencia está en nuestra mente, lo cual, si luchamos humanamente, seremos derrotados. Esto no se puede luchar humanamente.
En Eclesiastés 1:8 nos dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia. Oiga, el ojo de ver y el oído de oír. El ojo ni el oído se sacia, siempre quiere ver más, oír más. Amén. No seleccionamos lo que debemos de ver. Si no seleccionamos lo que debemos de oír, en 1 Juan 2:16 dice, tenemos una explicación de la concupiscencia muy más clara. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ningún demonio o espíritu maligno puede entrar donde está el Espíritu Santo, excepto que uno lo deje entrar y haya sacado al Espíritu Santo, como dice en Mateo 12:44. Dice así, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando haya llegado, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces quiere decir que usted mismo ha sacado al Espíritu Santo de su vida por dejarle de la concupiscencia, que la tentación humana, porque es que a veces nos desviamos de los ataques y todo lo queremos achacar a Satanás. Claro, él es el culpable de todo esto porque él venció en la cruz él tentó a Eva en el huerto del Edén y por eso traemos esa beta pecaminosa de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, de ahí comienza a romperse la comunión con Dios, porque hasta ahí el hombre tenía comunión directamente con Dios. Adán y Eva tenían directamente conversación con Dios. No había ningún impedimento porque no había pecado. Una vez que el hombre pecó, se rompió ese hilo, se cortó ese hilo entre Dios y los hombres y estamos afuera del camino de Dios. Amén. Porque todo el mundo, dice San Juan capítulo 2:16, tenemos una explicación de la concupiscencia. Vuelvo a repetir eso, porque bueno, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros tenemos tres enemigos, que es el mundo, la carne y nosotros. Y el demonio, Satanás. Amén. Ningún demonio o espíritu maligno, vuelvo y repito. Quiero repetir esto porque a veces creemos que invocando el nombre de Jesús hacía la aventura sin saber a dónde viene el ataque. ¿Seremos libres? No, porque nosotros tenemos que poner bien cuidado dónde viene el ataque. Hay ataques que vienen directamente de Satanás, pero Satanás no puede entrar a tu vida si tú no le das permiso. Él puede molestarte con tu mente, con tus pensamientos y estorbar tu vida, pero entrar en tu vida no puede. Pero si estás lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es tener a Dios en nuestra vida. Porque el apóstol dice, vosotros sos templo del Espíritu Santo. No es que no seamos templo. Pasa que nosotros no sabemos utilizar el poder de Dios que nos dio cuando somos llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Amén. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la haya desocupada. Cuando la haya desocupada es porque alguien estuvo ahí y la dejó sola, barrida y adornada. ¿Y quién adorna la vida o la casa? Es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la casa del templo de Dios. Pero si permanecemos en Dios, nadie, pero nadie nos podrá tocar nuestra vida, como lo dice en San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. San Juan 10:28 dice, y no perecerán jamás,
ni nadie lo arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mire lo hermoso que es esto. Vuelvo y le repito, para los que creen que toda hora es luchando contra Satanás, contra eso, a veces nosotros mismos atraemos el problema. ¿Por qué? Porque miramos cosas que no debemos mirar y oímos cosas que no debemos oír. Entonces eso comienza a minar nuestra mente y como a crearse un edificio de pecado dentro de nuestra vida y comienza como uno a tener un apetito de ir a probar lo que vio, lo que oyó. Y comienza la concupiscencia a trabajar, que eso trabaja es en la mente, no en otra parte. En la mente comienza a trabajar eso y después comienza usted a aceptar lo que está pensando. Pero si no se llena de Dios, uno no tiene la opción o no tiene la culpa de ver cosas y de oír cosas. Pero la primera mirada es perdonable, la segunda tal vez un descuido, la tercera ya es culpa tuya y donde comienza uno a dejar que comience a trabajar eso en nuestras vidas y comenzamos todas las noches a dormir con ese pensamiento en nuestra mente y comenzamos a dejar que nuestra vida comience a cambiar y dejamos que Dios no obre en nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos eso? La única manera, todo cristiano tiene que tener un momento de oración, un momento de lectura de la Biblia. Si tú no te alimentas, te vas a morir. Es igual que el cuerpo humano. Si tú dejas de comer una semana, 2 semanas, 3 semanas, te vas a debilitar y vas a traer enfermedades que no te benefician a ti y tal vez te vas a agravar en algún problema. Pero la palabra dice así, pero si permanecemos en Dios, nadie dice, nos podrá tocar nuestra vida, como lo dice en San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano, dice el Señor. De nadie es nadie. No podemos dejar que a amedrentarnos o a tener temor por una amenaza del enemigo o el que sea. Amén. Dice, todos nosotros que hemos recibido o aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, no debemos de temer ni pensar que Satanás nos puede invadir nuestra vida, porque somos templo de Dios vivo. ¿Por qué tenemos que temer? Si tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a tener debilidades, vamos a tener momentos críticos, pero tenemos la fuente inagotable que es Jesucristo. Nos puede invadir nuestra vida. Nadie puede entrar donde está el Espíritu Santo. Y acuérdense que los sacerdotes en el templo, cuando se llenó de humo, fue la presencia de Dios y no podían administrar porque la presencia de Dios estaba en el templo. En esa época era el templo, una carpa que hacían el pueblo judío para adorar a Dios. Pero ahora el templo somos nosotros, vivos, andantes. Nosotros somos la iglesia. Entonces, si somos el templo de Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios, nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer nada. Que vamos a tener pensamientos, pero tenemos las armas en nuestra mente, en nuestra mano, que podemos ir a la palabra de Dios y ir a orar, a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. En 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se lo vuelvo a repetir, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo hay una confusión de palabras de esto, pero hermanos, si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted es fiel a la palabra de Dios. No va a ser perfecto porque somos humanos, pero sabemos dónde ir a buscar la solución. Vamos a tener batallas, vamos a tener problemas, eso es verdad, pero no dejemos que la concupiscencia que trabaja en esta cabeza, en esta mente, nos mine día y noche.
Es que a veces dejamos ver, sí vemos cosas que no nos agrada y no le agrada a Dios, pero a veces no tenemos la culpa nosotros, entre comillas, de ver cosas que no debemos de ver. Pero si vemos y si sabemos que lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, nos hace daño para el espíritu, debemos de renunciar a eso. E inmediatamente que el Espíritu Santo le mande a su pensamiento que hay peligro. El Espíritu Santo te tiene que estar avisando que lo que estás haciendo, lo que estás oyendo y lo que estás viendo no es agradable a la presencia de Dios. Estoy hablando con el que está lleno del Espíritu Santo. Pero si él no has sido lleno del Espíritu Santo y no has tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, de ser lleno de su presencia en su vida, yo le invito que tome esa decisión ahora, antes que sea tarde, antes que se hunda más. Y si estás ya en el fondo, Dios en este momento está extendiendo su brazo para salvarte, para sacarte. Y si tú has caído, si tú has sido un hijo de Dios, pero te has dejado vencer por los pensamientos, por todo lo que tú estás pensando y no te diste cuenta en qué momento caíste, hoy te invito a que regreses a la casa, a ese Dios perfecto. Saca lo que tengas en tu mente, saca lo que te está estorbando, saca los pensamientos perturbadores que te está matando en tu vida, pero sácalos en el nombre de Jesús. Deja que Dios obre en tu vida. Aquí nos confirma en 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ahí dice en vosotros, pero yo digo también que en mí. Una de las cosas que el cristiano no sabe, o muchos no sabemos, es detectar la luz amarilla que el Espíritu Santo nos da. ¿Qué es la luz amarilla del Espíritu Santo? Es cuando tú ves algo y te sientes como incómodo, como que lo que estás viendo no está perfecto, lo que estás oyendo no es bueno. Y tú debes aprender, debemos aprender a entender esos mensajes que nos vienen a la mente cuando el Espíritu Santo nos quiere avisar que lo que estás haciendo, lo que estás mirando, lo que estás oyendo, te está hacer daño, te está haciendo daño o te va a hacer daño. Entonces, pero tú dirás, pero estamos viviendo en el mundo. Sí, en el mundo hay muchas cosas que hay que ver. En el mundo vemos, a veces nos ponemos a ver una televisión, un programa, y vienen cosas que no debemos de ver. Entonces, si ve que esto es dañino, corta, ve, hace otra cosa. Es muy bueno atender a la palabra de Dios. Aquí nos confirma que somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, Él nos dice que nada ni nadie le podrán quitar de su mano lo que Él salvó. No la amedrentes, no te dejes. La única manera de ser invadido por el enemigo es si nosotros mismos destruyamos el templo, como dice el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Por eso en Mateo, donde el demonio vino y vio su casa vacía, limpia, barrida, adornada, quiere decir que esa casa no había tenido mucho tiempo que tú o alguien sacó al Espíritu Santo de su vida. Si él la encontró limpia, barrida y adornada, quiere decir que no hay mucho tiempo desde que él salió allá. Porque una casa, cuando tiene mucho tiempo vacía, comienza a deteriorarse y a llenarse de polvo. Pero este espíritu la encontró llena, limpia, vacía, limpia y adornada. Quiere decir que estaba lista
para ser habitada por otro. Y al que sacó el Espíritu Santo, cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo, cuando tú decidiste andar con Jesucristo, cuando tú decidiste vivir una vida genuina con Dios, Él dentro limpió tu corazón, limpió tu alma, limpió todo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Es como en la época antigua que yo veía en mi juventud una foto del corazón del Señor Jesús. Y había un corazón ahí y salieron animales inmundos, cosas, ranas, sapos, de todo de nuestra vida. Y después encontraron otro corazón bien limpio. Así es la vida. Cuando tú entras a Jesucristo, Cristo te limpia de todo. Y Él te abarca en la mano de Él. Y una vez que estemos en la mano de Él, nadie te podrá hacer daño. Ven a Jesucristo si no has aceptado. Si tú allá anduviste con Jesucristo y ahora te saliste del camino, regresa. Él te está esperando. Pero no dejes mucho tiempo para que llegue a un punto de decadencia. Te espero en el nombre de Jesús. Espero que haya sido de bendición para alguien este video. No sé a quién lo oirá, pero si tú eres un hijo de Dios, no temas. Nadie te podrá hacer daño, porque fuiste lleno del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay alegría, paz, amor, armonía. Claro, hay ataques del enemigo, pero el enemigo ataca de afuera, de afuera. Él no puede entrar, él no puede entrar. La única manera que él entra es que si tú o yo lo deje entrar, le diga al Espíritu Santo no y al otro sí. Ahí donde está el peligro. Por eso este demonio entró, porque encontró la casa vacía, barrida y adornada en Mateo 12:44. Es la única manera de entrar. Él no entra de otra manera. Él no puede entrar de ninguna manera si tú estás lleno del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Dios te bendiga.